Vamos a aprender la palabra de Dios con la oración. Padre Dios, Santo, misericordioso, te damos muchas gracias. Éramos pecadores. Teníamos que haber ido al infierno eterno, pero nuestro Señor Jesucristo murió derramando la sangre por todos nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. En este lugar hay almas que recibieron la salvación a través del Evangelio. Nosotros queremos seguir a ti según tu santa palabra. Sobre todo, nosotros queremos que todos nuestros queridos aprendan tu palabra y reciban el perdón de todos sus pecados y vayan al cielo. Estamos viviendo en el último tiempo que está escrito en la Biblia. Por eso, por medio de la iglesia de San Pablo Monte, te pedimos para que muchas personas reciban la salvación. Hoy también somos débiles, somos necios, pero queremos entender tu palabra y queremos llevar la vida cristiana en tu iglesia correctamente. Y también, cuando venga el Señor, nosotros queremos ver al Señor cara a cara, en gloria y en paz. Para esto te pedimos tú guíes el camino de todos los hermanos de la iglesia de San Pablo. Hoy, hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo para que entendamos tu santa palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó. Amén. Vamos a buscar la Biblia Salmos. Vamos a buscar la Biblia Salmos 14. Salmos 14, de versículo 1 a 3. Salmos 14, de versículo 1 a 3. Despacio, vamos a leer juntos. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, otra vez les saludo. Buenos días. Buenos días. Deseo que
todos los hermanos de la iglesia de San Pablo Monte se encuentren. El día de hoy vamos a meditar y aprender la palabra de Dios con el tema el milagro y la palabra. Al ver la Biblia, Dios hizo muchos milagros, las señales y las maravillas. No solo Dios, Satanás también hizo milagros con tal de que Dios le permitiera. De todos modos, en la Biblia hay muchos milagros. Si es así, lo que pasa es que el milagro, la señal, la maravilla que está escrita en la Biblia es lo que pasó en realidad. O sea, el hecho. Si es así, ¿cómo tenemos que entender y comprender acerca de los milagros que están escritos en la Biblia? ¿Y qué debemos entender y pensar en la palabra que está escrita en la Biblia? Por eso hoy vamos a pensar y aprender la palabra con el tema el milagro y la palabra de Dios. Sobre todo, para entender este tema, es necesario que entendamos referente a nuestro origen. Por el pecado del primer hombre, Adán y Eva, lamentablemente todos los hombres llegaron a ser pecadores. Somos también. Nosotros somos descendientes de Adán, entonces nacimos como pecadores, sin nada que ver con nuestra voluntad. Éramos pecadores desde nacimiento. La Biblia dice que los pecadores son los que tienen el espíritu muerto. ¿Qué creen que significa los pecadores? Según la Biblia, los pecadores son los que tienen el espíritu muerto. Por eso todos los hombres nacen teniendo el espíritu muerto, por lo cual ellos mismos no pueden conocer, ni entender, ni comprender a Dios con su propia sabiduría y con su propio pensamiento. Sobre esta verdad, la Biblia, Salmos capítulo 14, desde versículo 1 a 3, nos explica así. Dice el necio en su corazón. Dice el necio en su corazón. Esta palabra se refiere a que todos los hombres son como necio. Por eso aquí dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a unas se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Al ver la Biblia, Proverbios capítulo 26, 25, dice que hay 7 abominaciones en el corazón. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene 7 abominaciones en su corazón.
Por eso los hombres mismos no tienen la capacidad de percibir, comprender a Dios. Si no es así, ¿qué debe de hacer para conocer y saber a Dios? El humano nunca puede saber ni conocer a Dios con su propia manera. Si es así, ¿de qué manera puede entender y conocer, aprender a Dios, la verdad? La única manera es que Dios debe de enseñar sobre Él mismo a los hombres. Según la Biblia, dice que sin falta, Dios tiene que enseñar sobre Él mismo a los hombres. ¿Por medio de qué? Por medio de el milagro y la palabra. Dios debe de enseñar sobre Él mismo a los hombres por medio del milagro y la palabra. Lo que pasa es que en este mundo, si solo los hombres viven, no habrá milagro, ni señal, ni maravilla. El ser espiritual, la existencia espiritual puede hacer las maravillas, las señales y los milagros. Por eso, en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios mostró, manifestó muchos milagros, muchas señales delante del pueblo de Israel, para que los israelitas pudieran conocer que Dios está vivo, Dios existe, Dios es el ser absoluto, Él es todopoderoso. Para enseñar esta verdad, muchas veces Dios ha manifestado los milagros. ¿Ante quién? Ante el pueblo de Israel. Vamos a buscar la Biblia Deuteronomio 4. Deuteronomio, capítulo 4, de versículo 32 a 35. El día de hoy, nosotros vamos a aprender la palabra con el tema el milagro y la palabra de Dios. Hace miles de años, primeramente, Dios manifestó muchas señales al pueblo de Israel para que los israelitas pudieran entender y conocer, darse cuenta que Dios existe, Dios es el ser absoluto, eres todopoderoso. Para enseñar esto, Dios muchas veces delante de los israelitas, Dios hizo muchos milagros. Sobre esta verdad, la Biblia de Deuteronomio 4, de versículo 32 a 35, nos explica así. Deuteronomio 4, de versículo 32. Yo les leo, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o sea haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer?
34, 35, vamos a leer juntos. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Tal como dice esta palabra, Dios hizo que los israelitas salieran de la tierra de Egipto por medio de muchos milagros. Después de Éxodo, los israelitas en el desierto escucharon la voz de Dios directamente. Así que los israelitas han experimentado muchos milagros de Dios, las señales y las maravillas. Por medio de estas maravillas, los israelitas llegaron a darse cuenta que Dios existe, Dios el ser absoluto. Pero, aunque los israelitas han experimentado muchos milagros de Dios, solo ellos conocieron que Dios existe. O sea, la existencia de Dios. Dios tiene todopoderoso. Pero ellos no conocieron acerca de la personalidad de Dios, su carácter, su voluntad, su corazón, su plan. Sobre estas cosas, los israelitas no pudieron conocer estas cosas acerca de Dios. Por eso se puede decir que el milagro es como una foto de hombre. Por eso, viendo una foto de hombre, puede pensar, este hombre existe, es todo. No conoce acerca de su corazón, su mente, su voluntad, su amor, su plan. Por eso, ¿de qué manera puede conocer la voluntad de Dios? Por medio de la palabra. Por eso, la palabra se puede decir que es como una carta. Por medio de leer la carta de un hombre, puede saber y conocer acerca de su corazón, su pensamiento y su plan, su voluntad. ¿No es así? Por eso, la foto y la carta, entre los dos, ¿cuál es más importante? La foto y la carta. La carta es más importante que la foto, ¿no? De la misma manera, el milagro, la palabra de Dios, de entre los dos, ¿cuál es más importante? ¿Cuál es mejor? ¿El milagro o la palabra? Es la palabra. Podemos conocer la voluntad de Dios, su amor, su misericordia, por medio de la palabra de Dios.
Con el milagro solo podemos conocer la existencia de Dios. ¿Por qué? Primeramente, Dios manifestó muchas maravillas delante del pueblo de Israel para que Israel escribiera la palabra de Dios. Por eso, los israelitas escribieron la palabra dictada por Dios, porque ellos han experimentado muchas maravillas de Dios. Por eso ellos tenían la confianza de Dios. ¿Sí me explico? Vamos a buscar la Biblia Salmos 147. Salmos 147, versículo 19, 20. Nosotros somos cristianos salvos, por eso deben de discernir el milagro y la palabra de Dios. Salmos 147, 19 y 20. Despacio, vamos a leer juntos. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. En el versículo 19 dice, ha manifestado. Quiere decir que Dios ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. En esta palabra Jacob e Israel, mismo nombre, porque la Biblia, Génesis capítulo 32, dice que Dios hizo que el nombre de Jacob cambiara a Israel. Por eso en esta palabra el nombre de Jacob e Israel es mismo nombre. Y en el versículo 19, sus palabras, sus estatutos y sus juicios se refieren a la palabra de Dios. Los israelitas primeramente han experimentado el milagro de Dios, muchas maravillas. Por eso ellos llegaron a conocer que Dios existe, Dios es el ser absoluto, y ellos pudieran escribir la palabra dictada por Dios. Aunque ellos sabían, aunque ellos conocieron que Dios está vivo por medio del milagro, pero ellos pudieron recibir el perdón de pecado. O sea, ellos pudieron darse cuenta de su pecado. Ellos se arrepintieron de pecado por medio de la palabra. Acerca de la existencia de Dios, ellos lo conocieron a través del milagro, pero ellos se dieron cuenta de la voluntad de Dios y su pecado a través de la palabra. Entonces, con la palabra de Dios, ellos pudieron recibir el perdón de pecado. Pudieron volver a Dios con la palabra de Dios.
Entonces, versículo 20 dice así: no ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Y los israelitas se arrepintieron de su pecado y se volvieron a Dios por medio de la palabra. Los hombres antiguos en el tiempo del Antiguo Testamento, la mayoría de los israelitas se dieron cuenta de su pecado y ellos pudieron recibir la salvación con la palabra de Dios, que iba a testificar el único Salvador, Jesucristo. Vamos a buscar Salmos 51. Salmos 51, versículo 13. Pueden saber que Dios existe, Dios está vivo a través del milagro, pero puede recibir la salvación, puede darse cuenta su pecado, la voluntad de Dios, a través de la palabra. Por eso en esta palabra también, en el tiempo del Antiguo Testamento, la mayoría de los israelitas pudieron volver a Dios por medio de la palabra. Aquí Salmos 51, 13. Leamos juntos. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. En esta palabra, tus caminos, esta palabra se refiere a la palabra de Dios. Y los pecadores se convertirán a ti. Los pecadores pudieron arrepentirse de su pecado y pudieran recibir la salvación, o sea, el perdón de pecado. Una cosa, no solo los israelitas, sino también todos los hombres, todos los gentiles tienen el Espíritu, que es imagen de Dios. Para decirles de otra manera, todos los hombres tienen mismo valor delante de Dios. Todos los hombres son preciosos ante Dios. Por eso, como ustedes saben muy bien, la Biblia, 1 de Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque todos los hombres tienen el Espíritu, que es imagen de Dios. Dios quiere que nadie vaya al infierno. Pero hay orden. Primero, los israelitas. Después, a los gentiles. Por eso, que los israelitas recibieran la salvación primeramente y después los gentiles recibieran la salvación, es la voluntad de Dios. Aunque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero hay orden. Los judíos, primeramente, y también los gentiles. San Mateo 10, vamos a buscar la Biblia, San Mateo 10,
San Mateo 10, 5 y 6 es la palabra del Señor Jesucristo. San Mateo 10, 5 y 6. San Mateo 10, 5 y 6. Yo voy a leer. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Versículo 6, leamos juntos. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el versículo media parte dice: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así como dice esta palabra, que los israelitas reciban la salvación primeramente y después los gentiles reciban la salvación, es la voluntad de Dios. Aunque Dios desea que todos los hombres reciban la salvación, pero hay orden. Los judíos primeramente y también los gentiles. No solo la palabra salvación, la tribulación, la angustia también a los judíos primeramente y también los gentiles. La gloria, la honra y paz también a los judíos primeramente y también los gentiles. Es la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia. Hay que entender la voluntad de Dios. Vamos a ver la Biblia, Romanos capítulo 2. Romanos. Capítulo 2. Nueve y 10. Romanos 2, 9 y 10. Pensando en esta palabra, el significado, vamos a leer juntos. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. En esta palabra, el griego representa a los gentiles. Por eso, la palabra, la salvación, la tribulación, la angustia, la honra, la gloria, la paz, primeramente a los judíos y también a los gentiles. Esto es la voluntad de Dios. Pero hay que acordarse que Dios ama a todos los hombres. Dios es solo Dios de Israel. No es así. Dios es Dios de todos los hombres. Entonces, Romanos 3, versículo 29, capítulo 3 de Romanos, versículo 29, leamos juntos. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos?
¿no es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Quiere decir que Dios es Dios de todos los hombres. Dios es el Padre de nuestro espíritu. Dios es nuestro Padre espiritual. Por eso Dios quiere que todos los hombres aprendan la verdad, reciban la salvación y vayan al cielo. Por eso todos los hombres son muy preciosos a los ojos de Dios. Pero hay orden. Primeramente los israelitas recibieron la salvación, primeramente es la voluntad de Dios. Después de esto, todos los hombres deben de recibir la salvación. Por eso la Biblia, San Mateo capítulo 24, Dios, el evangelio del cielo, el evangelio de Dios, ha sido predicado a todos los hombres, traducido en más de 3,000 idiomas. En nuestro tiempo, la Biblia se ha traducido en 3,000, más de 3,000, para decirles exactamente 3,300 idiomas traducido. Por eso Dios ya prometió que el evangelio iba a predicar a todos los hombres, traducido en 3,000 idiomas. La Biblia San Mateo 24, vamos a checar. San Mateo 24, San Mateo 24, 14. San Mateo 24, 14. Despacio, leamos juntos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que antes de terminar la historia de humanidad, el evangelio del cielo ha sido predicado a todos los hombres. Por eso, en nuestro tiempo, la Biblia es traducida en más de 3,000 idiomas. Si quiere, cualquier hombre puede escuchar, aprender la palabra de Dios. Si tiene el corazón ansioso hacia Dios, cualquier hombre puede recibir la salvación. Dios sabe el corazón de todos los hombres. Por eso Dios quiere ayudar para que cualquier hombre que tiene el corazón ansioso a Dios pueda recibir la salvación. No es demasiado repetir la importancia de la palabra de Dios, pero de todos modos hay orden. Que los judíos reciban la salvación primeramente es la voluntad de Dios.
Por eso la Biblia dice que los judíos se encargaron. La Biblia dice que los judíos se encargaron de la palabra de Dios. Quiere decir que los israelitas escribieron la palabra dictada por Dios. Dios le dio esa responsabilidad a los judíos. Para entender esta palabra, Romanos 3, vamos a ver. Romanos 3, 1 y 2. El día de hoy estamos aprendiendo la palabra de Dios con el tema el milagro y la palabra de Dios. Por eso ahora está aprendiendo sobre el milagro que está escrito en la Biblia. Y también Dios hizo que los israelitas escribieran la palabra dictada por Dios. Romanos 3, 1 y 2. Yo lo leo. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Versículo 2, leamos juntos. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Tal como dice esta palabra, los judíos escribieron la palabra dictada por Dios. Entonces, que ellos escribieran la palabra dictada por Dios es la gran bendición. Por eso, por medio de los judíos, el Antiguo Testamento se cumplió. Después de cumplir el Antiguo Testamento, un hombre que se llamaba Juan Bautista. Juan Bautista, él nació en la tierra de Israel hace 6 meses antes de que Jesús naciera. Pero vamos a pensar, para testificar el único Salvador Jesucristo, Juan Bautista testificó a Jesús por medio de los milagros. ¿Qué les parece? Cuando Juan Bautista predicaba y testificaba a Señor Jesucristo, él hizo los milagros, él hizo las señales. No es así. Solo él no hizo el milagro. Él trató de predicar, él trató de testificar a Jesucristo por medio de la palabra que está escrita en el Antiguo Testamento. Por eso, San Juan, capítulo 10, nos enseña así. San Juan, San Juan 10, San Juan 10, versículo 41 y 42.
San Juan 10, 41, 42. Leamos juntos. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él ahí. En el versículo 41 dice: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este significa Jesucristo, era verdad, y muchos creyeron en él ahí. Por medio de esta palabra podemos conocer que Juan Bautista no hizo los milagros ni las señales. Solo él trató de predicar y testificar a Jesucristo a través del Antiguo Testamento. De esta manera, versículo 42, y muchos creyeron en él ahí. Nosotros también, Dios hizo milagros, pero Satanás también puede hacer milagros. Pero la voluntad de Dios está escrita en la palabra, en la Biblia. Por eso lo más importante es el aprender y el conocer la palabra de Dios. Todos los hombres pueden recibir la salvación a través de la palabra de Dios, o sea, el Evangelio. Por eso vamos a ordenar. En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios manifestó muchos milagros a los israelitas para que ellos pudieran escribir la palabra de Dios. Y después de cumplir el Antiguo Testamento, Juan Bautista nació, pero él no hizo el milagro, sino con la palabra de Dios, con el Antiguo Testamento, él trató de testificar a Salvador con la palabra. Después de 6 meses, Jesucristo nació. ¿Qué les parece? ¿Jesús hizo los milagros o no? Jesús es el único Salvador. Jesús vino al mundo para pagar el precio de todos nuestros pecados. Entonces Jesús solo pudo morir y resucitar. Es todo su obra. Por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo, cualquier hombre puede estar libre de su pecado, puede recibir la salvación, puede nacer de nuevo. Entonces Jesús solo pudo morir y resucitar. Aún así, Jesús hizo muchos milagros, muchas maravillas. ¿Sí, no? Sí, verdad. San Juan 7, versículo 31. Capítulo 7 de Juan, versículo 31.
San Juan 7, 31. Jesús hizo muchas maravillas. Aquí 31, leamos juntos. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. El Cristo cuando venga hará más señales que las que este se refiere ¿a quién se refiere? Jesús. Hace, así como dice esta palabra, verdaderamente en la época de Jesús, Él salvó a los muertos. Jesús curó a los ciegos y sordos y leprosos. Como profecía que está escrita en el Antiguo Testamento para cumplir la salvación, Jesús solo pudo morir y resucitar. ¿Pero por qué? Jesús hizo muchos milagros y las señales. ¿Por qué? Muchos milagros de Jesucristo explican de las cosas espirituales. Otra vez. Los señales, las maravillas que Jesús hizo explican de las cosas espirituales que suceden cuando las almas perdidas reciban la salvación. ¿Sí se entiende? Los milagros que Dios hizo nos explican de las cosas espirituales que suceden cuando las almas perdidas reciban la salvación. Vamos a ver, Jesús salvó a los muertos. Que los muertos fueron salvados significa que los espíritus muertos pueden nacer de nuevo por medio de recibir el perdón de todos sus pecados. Jesús curó a los leprosos. En la Biblia, la lepra se refiere al pecado. Entonces, que los leprosos fueran curados se refiere a que los pecadores reciben la salvación. Y también Jesús sanó a los ciegos. Que los ciegos fueran curados significa que los que recibieron la salvación pueden ver las cosas espirituales por medio de la palabra de Dios. Lo que pasa es que éramos espirituales muertos. Éramos leprosos espiritualmente. Antes de recibir la salvación, éramos ciegos, sordos, espirituales. Entonces, todas las maravillas que Jesús hizo explican
de las cosas espirituales que suceden cuando las almas perdidas reciban la salvación. Vamos a ver San Mateo. San Mateo 12. Perdón. Vamos a buscar primeramente Isaías 43. Isaías 43. Versículo 8. Isaías 43, versículo 8. Leamos juntos. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Aún teniendo los ojos, aún teniendo los oídos, las almas perdidas no pueden ver las cosas espirituales. Ellos no pueden oír la verdad. No pueden entender la verdad sobre el mundo eterno, acerca de la salvación. Por eso, conforme a la palabra de Dios, se puede decir que los que no recibieron la salvación son muertos, sordos, ciegos, leprosos espiritualmente. Lo que pasa es que Jesús pudo solo morir y resucitar para perdonar todos nuestros pecados. Pero Jesús hizo muchas señales para enseñar las cosas espirituales que suceden cuando reciban la salvación. Por eso muchas veces los judíos querían ver las maravillas y los milagros a través de Jesucristo. Pero Jesús dijo el relato de Jonás, que estuvo en el vientre de gran pez durante 3 días, 3 noches. Quiere decir que Jesús resucitó después de 3 días de la muerte. San Mateo 12. San Mateo 12. San Mateo 12, 38, 39. San Mateo 12, 38, 39. Yo lo leo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. 39, leamos juntos. Él respondió y les dijo:
La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Versículo 40. Leamos juntos. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Por medio del relato de Jonás, ahora Jesús está explicando acerca de su muerte y su resurrección. Por eso, aunque los judíos, los religiosos israelitas, querían ver la señal, el milagro a través de Jesucristo, Jesús dijo así. Después de, al fin, Jesús murió y resucitó. Después de ascensión de Jesús, en la época de los apóstoles, en aquel tiempo, por medio del Espíritu Santo, los apóstoles y los discípulos de Jesús, ellos predicaban el Evangelio fuertemente. Pero en aquel tiempo hubo muchos milagros, muchas maravillas, las señales. ¿Por qué en aquel tiempo necesitó las señales, los milagros? Es necesario que entendamos la situación, la condición de aquel tiempo. En aquel tiempo, hace 1900 años, en aquel tiempo solo los judíos tenían el Antiguo Testamento. Los gentiles, ellos no conocieron a Dios ni Jesucristo. Ellos no han leído la Biblia. Pero todavía el Nuevo Testamento no se ha escrito. Por eso, en caso de los gentiles, ellos no sabían ni conocieron a Dios. Por eso, en aquel tiempo, cuando los discípulos, los apóstoles, predicaban el Evangelio a los gentiles, necesitó los milagros, las señales, para que los gentiles pudieran entender que la palabra de los apóstoles tenían la potestad de Dios, el poder de Dios. Para testificar esto, en aquel tiempo necesitó los milagros, las señales. Sobre esta verdad, la Biblia, San Marcos capítulo 16, San Marcos 16, San Marcos, último capítulo, o sea, 16, versículo 19 y 20. San Marcos 16, 29, 20. Vamos a leer juntos. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén.
Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, o sea, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. En esta palabra, el Señor significa el Espíritu del Señor. El Señor, y confirmando la palabra, ¿con qué? Con las señales, los milagros que la seguían. Así como dice esta palabra, hace 1900 atrás, en aquel tiempo necesitó las señales para que los apóstoles pudieran predicar el evangelio a los gentiles. Normalmente los teólogos dicen que el Nuevo Testamento se ha escrito desde el año 41 hasta el año 98. Por eso, aproximadamente 1900 años atrás, ya toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, 66 libros de la Biblia, ya se han escrito, ya terminó. La Biblia se cumplió. Si es así, en nuestro tiempo, para predicar la palabra de la verdad, para predicar el evangelio a los hombres, en nuestro tiempo necesita el milagro, la señal. No necesita. El milagro no sirve nada. La palabra de Dios que nosotros tenemos es más que suficiente. Por eso, después de en la época de los apóstoles también, aunque para mostrar la palabra que tenía la potestad de Dios, necesitó las señales. Pero cuando los apóstoles predicaron el evangelio y para salvar a las almas perdidas, los apóstoles solo predicaban la palabra y el evangelio. Solo con la palabra de Dios, ellos hicieron que las almas perdidas recibieran la salvación. Apóstol Pedro, apóstol Pablo también. Ellos, con el Espíritu Santo, pudieran salvar a las almas perdidas. ¿Con qué? Con la palabra, con la Biblia. Hechos capítulo 18. Hechos 18. Los apóstoles también, ellos predicaron por medio de la palabra de Dios que Jesús es Cristo. Aquí Hechos capítulo 18, versículo 28. Leamos juntos. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Porque con gran vehemencia
refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Los apóstoles predicaban que Jesús era el Cristo por medio de la palabra de Dios. Por eso el milagro, la palabra de entre los dos, la palabra es más importante, más preciosa que el milagro, las señales. Entonces, hoy en día, en nuestro tiempo, a veces en la iglesia católica, hay señales, milagros. ¿Cómo tenemos que entender, comprender esta situación? Hay que acordarse que, hermanos, los que han experimentado los milagros, ellos no quieren escuchar la palabra de Dios. A ellos, en su corazón, el milagro es más importante, más grande que la palabra de Dios. Por eso los que han experimentado las señales y maravillas en la iglesia católica, ellos no quieren escuchar la palabra, no quieren entender, no quieren aprender la palabra de Dios. Por eso a ellos, el milagro, los señales, la señal, la maravilla, es más importante que la salvación del alma. Por eso, que guste el milagro, la señal, es muy peligroso para recibir la salvación, para llevar bien la vida cristiana. Hay que tener mucho cuidado nosotros. Por eso, en el último tiempo, como ustedes saben, la Biblia testifica que nuestro tiempo es el último tiempo. Al ver la Biblia, San Mateo capítulo 24, San Marcos 13, San Lucas 21, las señales de finales del fin del mundo están escritas en ellas. Por eso, la señal más grande de finales del fin del mundo es la recuperación de Israel. Asombrosamente, en nuestro tiempo, en el año 1948, Israel, pasando miles de años, pasando 2000 años, se independizó. Ahora Israel es el país más fuerte, con más dinero. No solo esto, al ver la Biblia San Mateo 24, San Marcos 13, acerca de las señales de finales del fin del mundo, dice, habrá terremotos y la pandemia y la contaminación medioambiental. Sucediendo estas cosas, Jesús venga en el aire. Esto se llama la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús venga en el aire, los que recibieron la salvación, según la Biblia, van a ser tomados por el Espíritu Santo. Por eso los cristianos salvos van a ver al Señor en el aire. Después de esto se llama arrebatamiento.
después de la segunda venida de Jesús, o sea, después de arrebatamiento, un hombre que se llamaba en la Biblia Anticristo va a aparecer en el mundo. Él va a hacer muchos milagros, muchas maravillas. ¿Para qué? Para engañar a los hombres. Es verdad. Sobre esta verdad está escrita en la Biblia. Vamos a buscar la Biblia San Mateo 24. San Mateo 24, versículo 24. San Mateo 24, 24. Leamos juntos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En el último tiempo, para decirles exactamente, después de la segunda venida de Jesús, después del arrebatamiento de los cristianos salvos, el anticristo va a aparecer en el mundo. Y él va a sentarse en el templo que los israelitas van a hacer. Y Anticristo y los falsos religiosos, y en la Biblia Apocalipsis capítulo 13 y 19 dice que otra bestia hará muchos milagros. ¿Para qué? Para engañar a los hombres, a los que no recibieron la salvación. Vamos a buscar otro versículo. Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2, de versículo 7. Segunda de Tesalonicenses 2, de versículo 7. De versículo 7, yo voy a leer. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad significa la obra de Satanás. Solo que hay quien, aquí quien, el Espíritu Santo, al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio, hasta que venga el Señor, hasta que sea arrebatamiento. Versículo 8, después de arrebatamiento, y entonces se manifestará aquel inicuo significa el Antiguo Testamento, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. De versículo 9 a 12, despacio, vamos a leer juntos. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás,
con gran poder y señales y prodigios, mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no sirvieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Quiere decir que Anticristo va a engañar a todos los hombres después del arrebatamiento, después de la segunda venida de Jesús, por medio de los milagros y las señales. Si es así, en la iglesia no hay señal, no debe de hacer milagro en la iglesia. Sí, a veces sí. Pero Dios hace el milagro en la iglesia verdadera según beneficio de los hermanos. Depende. Por eso, si es beneficio de la iglesia, va a haber milagro. Si no es así, no necesita milagro ni señal en la iglesia. Hace 1900 años, apóstol Pablo, al ver la Biblia, Gálatas 4 o otro versículo, apóstol Pablo tenía una enfermedad muy grave, a lo mejor en sus ojos. Por eso, para curarse su enfermedad, por su salud, él oró mucho a Dios con el corazón, todo su corazón a Dios. Pero, ¿Dios lo curó? No. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12, de versículo 7. Segunda de Corintios 12, de versículo 7 a 10. Aun siendo poco largo, vamos a leer juntos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, en mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me exaltezca sobre manera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que reposo sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte. En el versículo 10, última parte, dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso, según beneficio de los cristianos salvos, a veces Dios hace el milagro o no. No solo esto, al ver la Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 4, un hombre se llama Trófimo, él tampoco. Pero la Biblia, Filipenses capítulo 2, un hermano se curó por la ayuda de Dios. Por eso depende de beneficio de los cristianos salvos. De todos modos, hoy aprendimos acerca de el milagro que está escrito en la Biblia y la palabra de Dios. Con el milagro solo podemos conocer que Dios está vivo, Dios existe, pero toda la voluntad de Dios, su plan, su amor, su obra está escrita en la Biblia. Por eso los hermanos deben de acordarse que nosotros, los cristianos salvos, no deben de pensar ni pasar más de lo que está escrito en la Biblia. Primera de Corintios 4, Primera de Corintios 4, versículo 6. Primera de Corintios 4, 6, versículo 6. Leamos juntos. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Conforme a la Biblia, no es demasiado repetir la importancia de la palabra de Dios. Una más, no es demasiado repetir la importancia de la gracia. Porque al ver la Biblia, Apocalipsis capítulo 2 y 3, dice que el que tiene oídos, oiga lo que Dios Espíritu Santo dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que Dios Espíritu Santo dice a las iglesias. Nosotros estamos llevando la vida cristiana en la iglesia verdadera. Yo estoy seguro de que en nuestra iglesia Dios Espíritu Santo hace la buena obra. Por eso cuando sea el seminario bíblico, algunos hombres recibieron la salvación. Es la obra del Espíritu Santo.
Por eso yo estoy seguro de que en nuestra iglesia de San Pablo de Monte hace la obra de Dios Espíritu Santo. Por eso, al ver la Biblia, Primera de Corintios capítulo 3, dice que la iglesia es la casa de Dios. Y al ver la Biblia, Efesios capítulo 1, dice que la iglesia es el cuerpo del Señor. No solo esto, la Biblia, Efesios capítulo 3, en la iglesia hay secreto de Dios, el misterio del Señor. Quiere decir que por medio de la iglesia verdadera, puede aprender y entender la voluntad de Dios correctamente. Quiere decir que pueden obtener la vida eterna a través de la iglesia que predica la palabra de Dios correctamente. Y también, al ver la Biblia Apocalipsis, dice que la iglesia tiene Apocalipsis y la Biblia San Mateo 16, dice que la iglesia tiene la llave del cielo. Y también la Biblia segunda de Timoteo dice que cuando los cristianos salvos permanezcan en la iglesia, ellos pueden ver al Señor valientemente cuando se venga el Señor. Y también la Biblia dice que los cristianos salvos pueden recibir las bendiciones, no solo carnales, sino también espirituales, por medio de la iglesia. Entonces, no es demasiado repetir la importancia de la iglesia. Si los cristianos salvos, si ellos creen en esta verdad, ¿pueden dejar de asistir a la iglesia? Yo no creo. Si los que recibieron la salvación, si son los que recibieron la salvación, sin falta permanecer y asistir a la iglesia. Siempre. Próximo mes, 17 de enero, desde 17 de enero, durante 5 días, tendremos un seminario bíblico. Primera vez del año 2022. Deseo que todos los hermanos de la iglesia de San Pablo tengan que asistir al seminario bíblico y vamos a invitar a nuestros queridos, nuestros vecinos. Ellos también son muy preciosos ante Dios. Hay que recibir la salvación, hay que ir al cielo. No es demasiado repetir, no hay ni una cosa más importante que ir al cielo. Por eso, nosotros vamos a invitar a muchos hombres y vamos a asistir sin falta a donde está la palabra de Dios. Sin falta, en aquel tiempo, Dios va a hacer la buena obra para que las almas perdidas puedan recibir la salvación. Hoy hasta aquí vamos a orar a Dios. Padre Dios, te damos muchas gracias por habernos salvado y dado nueva vida. Te damos muchas gracias porque nosotros
nosotros estamos en tu iglesia hasta que venga el Señor. Queremos permanecer en tu iglesia y queremos predicar tu santa palabra a las almas perdidas, especialmente va a haber seminario bíblico próximo mes. Queremos invitar a muchos hombres y por medio del seminario bíblico te pedimos para que todos los hombres que escuchen tu palabra reciban la salvación y vayan al cielo con nosotros. Confiamos en ti y todos oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama siempre. Amén. Gracias.